Escuchen, la clase que yo voy a dar durante 2 o 3 clases tiene que ver con algo que ustedes ya saben, que es historia. Esta historia que yo les voy a contar está en sus libros de historia de colegio, si es que lo han llevado. Si no lo han llevado, búsquense cualquier libro de colegio, ahí ya está. La historia que tenemos que contar es la época desde el Renacimiento hasta la actualidad, pero solamente en aquellas cosas que nos importan para entender cómo nacen las ciencias sociales y por lo tanto la psicología social. ¿Para qué es necesaria esta clase, estas clases? Porque la ciencia, chicos, no se forma porque a alguien se le ocurre. La ciencia tiene un progreso, hay una historia para la ciencia, que se llama, antes había una materia que se llamaba Historia de las Ciencias Sociales. Yo he sido profesor de esa materia, he sido docente de esa materia. La sacaron después, es un error garrafal sacar esa materia, pero bueno, no importa. Entonces, como ya no existe la materia historia de las ciencias sociales, yo doy unas pocas clases sobre historia de la psicología social para que se entienda que la psicología social comenzó por algún motivo. Todo lo que hacemos, chicos, tiene algún motivo, comenzó por algo. No es que a alguien se le ocurrió, haremos esto, no, es mucho más complejo que eso. Eh, Oportunamente les mandaré algunos cuadros sinópticos, pero en cualquier libro de historia ustedes pueden encontrar esto que yo les voy a contar. Lo que pasa es que yo voy a elegir solamente aquellos nombres o aquellas acciones que me interesan solamente para la historia de la psicología social. Comenzaremos por el Renacimiento. Ustedes saben que en la visión normalizada, digamos, de los historiadores, ha quedado como algo ya fijo, ya más o menos conocido, la división de la historia en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Esta clasificación la hicieron los historiadores franceses después de la Revolución Francesa. Obviamente esta división es incorrecta hoy en día porque la edad contemporánea sería infinita, porque contemporáneo significa ahora, al mismo tiempo, eso significa contemporáneo. Entonces, si en la Revolución Francesa ya era la edad contemporánea, y ya estamos a muchos años de la Revolución Francesa, no puede ser que la edad contemporánea sea la última etapa y ahí nos quedamos para siempre. Eso no puede ser. Lo veremos después, pero por ahora voy a usar esa clasificación. Entonces, en la edad antigua, hubieron las grandes civilizaciones desde la Mesopotamia, las civilizaciones chinas, la civilización de Egipto, la civilización de Grecia, de Roma, hasta que todo eso se termina y viene la etapa donde la Iglesia Católica empieza a formar a Europa. Europa se forma gracias a la Iglesia Católica, es decir, la Iglesia tiene una posibilidad de acción de conformar todo un esquema ideológico, religioso. Y en base a ese esquema se va uniendo políticamente a toda la gente que en un momento determinado estaban todavía peleando entre sí. Hay que pensar que los europeos han peleado entre ellos durante siglos. Recién después de la Segunda Guerra Mundial, recién después de 1945, desde 1946 en adelante, más o menos se logra una cierta paz en Europa. Pero hasta ese momento han estado peleando entre ellos. Las dos guerras mundiales han sido europeas, no han sido tan mundiales, empezaron en Europa. Entonces, las peleas entre alemanes, ingleses, franceses, han estado ahí, rusos, han estado siempre como un escollo para una verdadera evolución europea. Eh, bueno, entonces, en la Edad Media es una edad muy larga que diremos que abarca más o menos hasta, por ejemplo, lo que se llamó el descubrimiento de América en 1492.
Entonces, más o menos hasta el 1490, 1500, hasta ahí podemos pensar que dura la Edad Media, que habría empezado más o menos en el 500, después de Cristo, ¿sí? Entonces, es una cuestión muy larga que dura 1000 años, la Edad Media, con dos periodos, más o menos desde el 500 hasta el 1000, ¿no? La Alta Edad Media, y después del 1000 al 1500, la Baja Edad Media, la Alta Edad Media. Pero la Edad Media ha sido una edad aparentemente aburrida, en realidad hay mucho que ver ahí, pero es una edad en la que no surgen nuevas ideas porque la Iglesia Católica domina todo. No hay forma de pensar de forma diferente. A las personas que pensaban en forma diferente, la Iglesia los ha perseguido, los ha quemado, ¿no? La Iglesia Católica no fue bien vista por muchas personas con su poder además de callar las voces diferentes. Pero vamos a ver cómo cómo cambia todo esto. Primero, en el 1450 hasta el 90 y tantos, van a suceder cosas muy importantes. Por ejemplo, aparece un señor llamado Copérnico. Cooper, la palabra Cooper, si ustedes ven en inglés Cooper, este es un apellido muy conocido. Había un gran actor que se llamaba Gary Cooper. Cooper, Cooperfield, todo lo que vean como Cooper, significa cobre, cobre. Copérnico, o Copérnico, era un hombre que procedía de una familia, que eran familias que trabajaban en un lugar donde había cobre. Entonces, aparentemente el apellido Copérnico significa aquellos que trabajan el cobre. Ese es el significado del apellido de este señor. ¿Qué hizo Copérnico? Eh, sin un observatorio, sin un telescopio siquiera, porque no se habían inventado todavía, hizo una observación del cielo, una observación rigurosa, noche por noche, tomando anotaciones. Solamente tenía para registrar algunas maderas, algunos elementos como para ver cómo se movían las estrellas. Y empezó a hacer cálculos matemáticos de esos movimientos. Y solamente a partir de eso, que es un trabajo así fastidioso, noche por noche durante años, logró llegar a la conclusión de que no era cierto que la Tierra fuera el centro del universo, como decía la Iglesia, como decía Ptolomeo. No, no era cierto. En realidad, lo cierto es que el Sol era el centro de una parte del universo y nosotros, en la Tierra, deberíamos apreciar un giro de la Tierra sobre sí misma y un giro de la Tierra alrededor del Sol. El Sol era el verdadero centro de un mini universo que es nuestro sistema planetario. Todo eso lo descubrió Copérnico solamente mirando las estrellas todas las noches y calculando el movimiento de las estrellas durante mucho tiempo. Es un trabajo inmenso, imagínense para esa época. Ahora, la teoría que él descubre, que el libro que él hace es muy curioso, se llama La revolución de las esferas celestes. Esfera celeste significa del cielo. Revolución significa una doble evolución. Digamos, si yo hago esto, es una evolución. Si hago el círculo completo, es una revolución. Entonces, la revolución de las esferas celestes, de las estrellas, significaba este ciclo que hacen los planetas alrededor del Sol. Y también entender que la Tierra gira sobre sí misma. Y eso es lo que causa que haya sol o que no haya sol. Existe el día y la noche porque la Tierra gira sobre sí misma, no porque el Sol esté dando vueltas alrededor nuestro. No existe eso. Por supuesto que de una manera romántica todavía decimos que vamos a ver una linda puesta de sol, pero no existe eso, el sol no se pone en ninguna parte.
No existe eso, el sol está ahí. Somos nosotros en la Tierra los que damos vuelta. Entonces, al dar una vuelta, vemos el sol, decimos es de día, o no vemos el sol, decimos es de noche. Pero es la Tierra la que ha dado vuelta, no el sol. El sol está ahí, tranquilo. Eh, Llegar a esta conclusión en aquella época era muy revolucionario, porque la Iglesia quería mantener la idea de que Dios había creado el universo y todo el universo estaba alrededor de la Tierra porque se suponía que si Dios creó a Adán y Eva y creó el universo, era para que Adán y Eva pudieran ver el universo desde la Tierra. Entonces sugerían que la Tierra tenía que ser el centro, ¿sí? Sin embargo, había un griego, Aristarco de Samos, que ya había dicho mucho tiempo antes que Ptolomeo estaba equivocado, pero nadie le hizo caso a Aristarco de Samos. Recién, mucho tiempo después, es que Copérnico logra, con esos cálculos, mostrar que el universo tenía otra estructura, que los planetas se movían de otra manera, que el Sol estaba fijo, etcétera, etcétera. Eh, Pensamos que tal vez por suerte Copérnico murió justo cuando se editó su obra, se editó su libro y él murió. Digo, pensamos que tal vez era lo mejor para que la iglesia no lo persiga, entonces lanzó su libro y murió, así que nadie lo pudo perseguir. Eh, pero desde ahí en adelante van a surgir muchas cosas que van a llevar un nuevo concepto de la realidad. Dejaremos eso ahí. Pero en esa época aparece también Leonardo da Vinci, aparece Miguel Ángel, que crean una nueva estética. Eh, Antes de esta gente, antes del Renacimiento, los cuadros que se hacían obedecían más que nada a pautas que daba la iglesia. La iglesia era la que daba pautas de todo. Y entonces en los cuadros, por ejemplo, estaba Jesucristo con sus discípulos. Y en esos cuadros Jesucristo aparecía grande y los discípulos pequeños, aunque estuvieran juntos. El cuadro era una estupidez. ¿Cómo va a tener mayor tamaño uno que otro? Pero ellos suponían que los discípulos eran menores que Cristo, entonces por eso había que pintarlos como si fueran más pequeños. Hubieron varios pintores, pero Leonardo da Vinci llevó esto a un extremo muy interesante, Miguel Ángel también, la creación de la perspectiva. La perspectiva es ver las cosas tal como son y darse cuenta de la distancia. Entonces, eh, hagamos una fotografía. Si vemos algo que está lejos o cerca, es por la perspectiva, ¿no es cierto? Por ejemplo, mi mano aparece más grande en este momento, pero es que porque yo estoy poniendo mi mano cerca de la visualidad del teléfono. No es que yo tenga una mano más grande que otra. Esta es mi mano. Pero si la acerco, la perspectiva va a hacer que parezca más grande, ¿sí? Yo no soy más chico que mi mano, solamente estoy detrás, ¿no es cierto? Estas cuestiones de perspectiva son las que Leonardo da Vinci y Miguel Ángel la van a llevar al arte. Este va a ser un arte nuevo donde incluye la perspectiva, donde incluye movimientos reales de los personajes, donde incluye el color de la piel real, etcétera, etcétera. Es decir, es un primer realismo de la pintura. Realismo que, claro, incluye símbolos también todavía, símbolos cristianos o no cristianos, ¿no es cierto? Había un pintor muy interesante en esta época, chicos, si ustedes lo buscan, van a ver que bueno, que se llamaba Caravaggio. Caravaggio. Caravaggio era un pintor rebelde. Él pintaba también cuestiones de la iglesia, pero según su propia ideología. Por ejemplo, le criticaron a Caravaggio de que empleaba a personas comunes en sus cuadros. Entonces, Jesucristo y sus discípulos.
Pero él pintaba, los modelos que tenía él para pintar, era gente de la calle, cualquier tipo, que él le parecía interesante. Y pinta incluso un cuadro de la Virgen, pero el modelo que había buscado Caravaggio era una prostituta que él conocía. Entonces cuando se enteraron de que esa Virgen tan hermosa en el cuadro en realidad este, se había hecho con el modelo de una prostituta, lo insultaron a Caravaggio, en fin. Pero Caravaggio decía, yo creo que Jesús y sus discípulos eran personas del pueblo, sus discípulos eran personas comunes, no hay que idealizarlas, eran personas comunes. Entonces él buscaba personas comunes como modelo, no tenía que buscar a la aristocracia para pintar a los discípulos de Jesús, tenía que buscar a gente del pueblo, con sus vestimentas, con su tipo de rostro, ¿no es cierto? Porque en esa época este asunto de las clases era mucho más duro que ahora. Entonces son pequeñas revoluciones que se van produciendo en el arte. Pero también en la política, también en la política. Hay que tener en cuenta que en esta época, un poco más allá de lo que yo estoy diciendo, va a aparecer Lutero. Lutero era un sacerdote alemán, tenía su iglesia, y como tiene problemas que resolver, va a Roma para hablar con el Papa. Pero en Roma, Lutero se da cuenta que hay mucha corrupción. Dice, ¿cómo la iglesia va a hacer estas cosas? ¿Cómo el Papa lo va a permitir? Por ejemplo, se vendían las famosas indulgencias. ¿Qué era una indulgencia? Un señor rico en Italia, conde, persona que al final tenía un título honorífico solamente porque era un comerciante y tenía mucho dinero, esta persona se dirigía al Papa para obtener una indulgencia. Entonces el Papa escribía en un papiro así enorme, así, eh, este señor ha contribuido con la Iglesia Católica y por lo tanto él y su familia van a ir al cielo por siempre, firmo yo el Papa. Entonces, esta gente creía, aunque ustedes no lo crean, esa gente creía de que con la indulgencia del Papa, este señor y toda su familia tenían asegurado el cielo cuando se murieran. Cuando se murieran iban a ir al cielo porque habían hecho una donación a la iglesia y el Papa confirmaba. Entonces cuando se murieran, seguramente los ángeles iban a saber, ah, este tipo donó a la iglesia, el Papa ha firmado, van al cielo, digamos, ¿no? La gente lo creía. O por ejemplo, habían tipos que vendían pedacitos de madera que decían que era la cruz donde había muerto Cristo. Pero se vendieron tantos pedacitos de madera que la cruz de Cristo debería haber tenido kilómetros de alto. O sea, había mucha incompetencia o malignidad de la iglesia de esa época. Y habían papas así terribles, papas terribles, este, papas que tenían mujer, hijos, este, había un famoso papa que incluso tenía relaciones con su propia hija, en fin. Eh, entonces Lutero va a Roma y encuentra todo esto. Él dice, todo esto es una corrupción total. No es posible que la iglesia esté así y que el papa lo permita. Por lo tanto, se vuelve enojado a Alemania y delante, delante de su iglesia escribe, yo he ido a Roma y no me ha gustado esto, por lo tanto yo creo que hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto para salvar a la iglesia, para salvar a la cristiandad. Por supuesto el Papa lo manda a matar, porque cuando alguien se ponía contra la iglesia lo mataba, pero no lo logran. ¿Por qué? Porque los príncipes alemanes, Alemania estaba dividida en principados, tenían que pagarle al Papa cada vez un tributo.
La iglesia cobraba tributos a todo el mundo. Entonces estos príncipes alemanes dicen, nos conviene apoyar a Lutero y no le pagamos más al Papa, no tenemos que pagarle absolutamente nada. Entonces lo apoyan a Lutero. Hay un movimiento político interesante. Lutero tiene suerte de que los príncipes alemanes lo apoyen y de esta manera se crea la iglesia protestante. Se llama protestante porque esa protesta que puso Lutero en el portón de su iglesia, yo denuncio a la iglesia católica por esto y esto y esto y esto y esto y esto, eso se conoce como la protesta de Lutero. Entonces ahí aparece la iglesia protestante, protestante, o también luterana por Lutero. Después en otro lado aparece Calvino, en Suiza, entonces la iglesia calvinista. Todas estas, aparece una iglesia nueva, diferente. Hay guerra, por supuesto, la iglesia católica no se queda de brazos cruzados, hay guerra. También hay guerra en Inglaterra. En Inglaterra eh, hay un hombre muy interesante, que era sacerdote, escribió libros, escribió La Utopía, se llamaba Tomás Moro. Thomas More sería en realidad en inglés. Y el rey de Inglaterra, Enrique VIII, quería separarse de su mujer, quería divorciarse y buscarse otra. No, no le interesaba a esa mujer porque no le daba hijos, según él. Aunque parece que el problema era de él. Eh, entonces, para no matar a su mujer, que era muy común, matar a la mujer para deshacerse de ella si no había divorcio, entonces le pide a Tomás Moro que por favor le dé el divorcio. Tomás Moro le dice, no puedo, la iglesia no permite el divorcio. Y hay varias discusiones hasta que finalmente el rey le dice, mira, yo soy el rey y me tienes que obedecer. Y Tomás Moro le dice, no puedo porque yo le obedezco al Papa, no tengo que obedecerte a ti. En cuestiones políticas te puedo obedecer, pero en cuestiones de la iglesia no, porque en cuestiones de la iglesia yo le obedezco al Papa y no te voy a dar el divorcio. Y finalmente le decía al rey que lo iba a matar y finalmente lo mató, lo ejecutó a Tomás Moro. Así que Tomás Moro está considerado un mártir de la iglesia. Pero Tomás Moro alcanzó a publicar su librito Utopía. En ese libro, muy pequeño, hay varios libros parecidos a este que aparecieron en esa época, en este libro muy pequeño, Tomás Moro hace que unos personajes se encuentren y hablan de un lugar llamado Utopía, donde todo es mejor, donde los jueces son honestos, donde el rey es honesto, donde la gente eh, se porta de una manera armónica, o sea, un mundo muy ideal. Y hablan estos personajes como que algunos de ellos han conocido ese mundo. Probablemente se hace referencia a la América recién descubierta en 1492, pero le llama utopía Tomás Moro. ¿Por qué? La palabra topos, topos en griego significa lugar, lugar. Para decir un lugar, no lugar, debería haber puesto la palabra atopía. A significa no, pero le pone U porque suena mejor. Utopía significa un no lugar, un lugar que no existe, un lugar ideal. Entonces, sería lindo que hubiera un lugar así. Y eso implica una crítica al rey Enrique VIII, implica una crítica a la política de Inglaterra, una política injusta, una política donde el rey hace lo que le da la gana, donde mete preso a quien le da la gana o ejecuta a quien le da la gana. Entonces, ellos piensan, sería lindo un país donde sea todo justo, donde sea todo claro, donde sea todo armónico. Entonces, ese lugar es ese lugar que se llamaba Utopía y que algunos habían conocido. De eso se trata el libro. Pero ese libro empieza a ser conocido por mucha gente en Europa, al igual que La ciudad del sol de Tomás Campanella. O sea, hay 3 o 4 libros interesantes.
Esos libros implican una rebelión política. Esos libros implican criticar al rey, significan criticar la monarquía, ya en esa época. Y esto va a tener sus consecuencias. Entonces, la revolución en la ciencia, con Copérnico, la revolución en el arte, la revolución en la política, que es la verdadera revolución, eso va a tener consecuencias. Fíjense que estoy hablando de la palabra revolución. Les he dicho que esa palabra la empleó Copérnico para su libro La revolución de las esferas celestes, ¿no es cierto? No solamente una evolución, sino una doble evolución, una revolución. La palabra revolución aparece efectivamente solamente con Copérnico en el contexto de la astronomía, en el contexto del estudio de los astros. Pero con el tiempo, la palabra revolución se aplica a la política. Es decir, la palabra no tiene un origen político, tiene un origen científico. La revolución de las esferas celestes, cómo todos los planetas giran alrededor del Sol. De eso se trataba el libro. Esto es una revolución. Todos los planetas se están revolucionando alrededor del Sol. Eso era la palabra revolución. Pero después, en algún momento, esta palabra sale del contexto científico y se aplica a lo político. Y hablamos de revolución como un cambio, ¿no es cierto? Por eso se habla de la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Y ahí aparece la idea de revolución como un cambio social, ¿no es cierto? Pero, dicho sea de paso, en esta época de grandes cambios, con los protestantes, con Calvino, con Lutero, Zwinglio, hay un protestante, parece que es Calvino, que hace una carta a Lutero. Y en esa carta le dice, tal vez debería emplearse otro método, porque ellos piensan que la confesión que utilizaba la iglesia no está bien llevada. Yo me confieso, pero no es posible que el sacerdote pueda dar una absolución de nada. El sacerdote no puede perdonar. Eso le corresponde a Dios. Por eso, en la lógica de los protestantes, la primera lógica protestante, el pastor protestante le tiene que decir al fiel, yo no te perdono, pero yo puedo tratar de que tú tengas una buena vida. Entonces, al cielo, ahí Dios te perdonará o no. Solamente Dios tiene el derecho de perdonar, no los hombres, no tenemos ese derecho, mucho menos el nombre de Dios. Esta es una gran diferencia de la lógica protestante de la lógica católica, ¿no es cierto? El pastor protestante no puede perdonar, no le es permitido, solamente Dios puede perdonar. Entonces el pastor protestante puede indicar, puede ayudar, puede conversar. Entonces, en esa carta, que probablemente le escribió Calvino, le dicen al Papa, tal vez será necesario pensar una psicología. Está en francés, psicologie. Seré de penser une psychologie, algo así está la frase en francés. Y ahí, documentalmente, es la primera vez que aparece la palabra psicología. La palabra psicología no es una palabra griega, los griegos no conocían esta palabra, para nada. Los griegos hablaban de psique. Psique es una mariposa. Cuando la persona se muere, el alma sale como una mariposa. Y se puede escuchar, decían los griegos. En el momento que una persona muere, se puede escuchar que una parte de él sale volando, como una mariposa. Eso es la psique. Mariposa, alma. Eso es psique. Pero la palabra psicología recién aparece en esta era despelotada que le llamamos renacimiento, humanismo. En esta época aparece, en la época de Lutero, en la época de Calvino. Esta es una idea protestante, la idea de psicología. Es decir, fíjense esto que es muy interesante.
El pastor protestante tendría que ser un psicólogo que ayuda al otro, no que lo perdona, porque él no es Dios. Yo no puedo perdonar, no soy Dios. Dios no me está dando la facultad de perdonar, eso es enorme. Pero soy un ser que cree en Dios y que ayuda a los otros y puedo ayudar hablando, tratando de conversar con el otro y tratando de ordenar su vida. Así que vean chicos, el origen de la psicología está en la lógica protestante de no perdonar sino dialogar, dicho sea de paso. Ahí está el origen de la palabra psicología. Entonces esta es una época, como ustedes ven, de muchos cambios. Ahora, evidentemente, políticamente hablando, el cambio más famoso y más importante fue el descubrimiento de América, que por supuesto no se llamaba América y que los españoles vinieron, hicieron barbaridades, bla, 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 todo eso ya lo conocemos. Lo que quiero que entiendan es lo siguiente, de América se sacó oro y plata, ¿sí? Plata se sacó especialmente de Potosí, se sacó de acá, de lo que ahora es Bolivia, y oro se sacó especialmente de México, ¿sí? Entonces el oro de México y la plata de Bolivia, de lo que era el Alto Perú, la plata del Alto Perú y el oro de México sirvieron para dinamizar Europa. ¿Por qué se dinamizó Europa, chicos? Por lo siguiente. En la Edad Media, qué sé yo, a lo mejor podías cambiar una vaca por trigo, pero si no tienes trigo para cambiar por una vaca, te quedas sin vaca. ¿Con qué la vas a cambiar? Estos cambios, esta figura muy remota, se podía más o menos solucionar con algunas monedas que implicaban un valor. Entonces una moneda de oro podía valer una vaca o podía valer 10 quintales de trigo, pero no había mucho oro y mucha plata. ¿Y por qué es necesario el oro y la plata, chicos? Porque una moneda hecha con cualquier material se puede falsificar. En cambio, el oro y la plata no se pueden falsificar. Son los llamados metales nobles. No puedes falsificar el oro. No puedes romperlo tampoco fácilmente, no lo puedes dañar fácilmente. Entonces, el oro y la plata son metales nobles que se emplearon para hacer monedas. Y ya una moneda de oro o de plata sí era creíble, sí era segura, sí era valioso. Entonces el oro y la plata lo usaron en Europa para crear moneda y esas monedas dinamizaron los intercambios. Y los intercambios crearon el comercio entre un país y otro, el comercio dentro de los países, las exportaciones, las importaciones, todo eso comenzó gracias al descubrimiento de América. Porque en América encontraron minas de oro y de plata que pudieron usarlas como moneda, como algo valioso que no se podía reemplazar, que no se podía falsificar. ¿Sí? Esa fue la importancia del descubrimiento de América para Europa. ¿Sí? Aparte del descubrimiento de plantas interesantes, frutos interesantes, y la esclavitud que se impuso en América. En Norteamérica, además, y en parte en toda la parte que podríamos llamar la parte este de América, no la oeste, la parte este de aquí del Atlántico, desde Norteamérica hasta Sudamérica, la importación, le llamaban así, de gente de África. Entonces mucha gente africana fue traída como esclava a América para trabajar en los trabajos más duros. Entonces América significó la esclavitud de la gente indígena, la gente que se encontraba aquí, ¿sí? Y la esclavitud de la gente africana que la trajeron de África para servir de esclavo. La historia de la esclavitud africana es terrible también, terrible, pavorosa. Eh, los portugueses fueron los primeros que introdujeron esclavos en América. Los trajeron a lo que ahora es Brasil, trajeron los portugueses, pero los portugueses después se convirtieron en eh, vendedores de esclavos. Ellos le vendían esclavos a Norteamérica,
hasta la Argentina, toda la gente que necesitaba esclavos africanos los obtenían de los portugueses. ¿Qué hacían los portugueses? Los portugueses iban a África. En África conseguían esclavos. ¿Por qué los conseguían los esclavos? Tengo que recordarles que Mahoma, que inició su era religiosa en el siglo V después de Cristo, en el 500 y tantos, Mahoma cuando se hizo poderoso porque empezó a invadir muchos países y extendió su imperio árabe, uh, extendió su imperio hacia el oeste, llegó hasta el norte de África. Todo el norte de África fue conquistado por los árabes. El norte de África hasta el día de hoy es particularmente árabe, ¿sí? Maometano, musulmán. Entonces, estos árabes, especialmente ciertos árabes de algunos lugares del norte de África, eran los que buscaban a la gente africana originaria, a los negros del África. Ellos los buscaban, los sometían y se los vendían a los portugueses. Y los portugueses les vendieron esos esclavos a Estados Unidos, a México, a todos los que necesitaran esclavos. Entonces los portugueses eran los vendedores, pero los que capturaban a la gente de África, ¿quiénes eran? Los árabes del norte de África. Todo el norte de África estaba, hasta el día de hoy, eran países dominados por la gente de Mahoma, eran musulmanes. Y esos musulmanes eran los que se encargaban de irse más adentro de África, cazar, porque esa es la palabra horrible que había que emplear, cazar, con Z, cazar, como si fueran animales, a la gente originaria de África, a la gente negra, y los vendían como esclavos, y estos esclavos a su vez los portugueses los vendían a otros países o se los llevaban a Brasil. Entonces, esa historia también es importante saberla, porque hay que ver cómo todo esto se va a unir en algún momento para las diferentes revoluciones que van a haber en el mundo hasta el día de hoy. Todo eso que pasó da lugar a nuevos pensamientos políticos. Ahora bien, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo que se escribe, lo que se dice. La revolución copernicana fue importantísima porque la Iglesia tuvo que dar un paso atrás. Y siguiendo la norma de las observaciones astronómicas, se va a llegar finalmente a Newton, en la época llamada moderna. Y Newton va a decir, señores, así es como funciona el universo. Y la Iglesia tiene que dar un paso atrás. La Iglesia siempre ha dado pasos atrás y después, yo diría que es más o menos así. Aquello que la Iglesia no puede combatir, lo absorbe, se lo hace suyo. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque después de que la Iglesia atacó a los astrónomos, atacó a toda la gente que estaba queriendo hacer ciencia, después la Iglesia, cuando vio que no podía ya más, empezó a tener a sus sacerdotes científicos. ¿Sí? ¿No es cierto? Ustedes saben que Galileo, antes de Newton, a Galileo pónganlo a la mitad entre Copérnico y Newton. Ahí en la mitad está Galileo, que amplía los conocimientos que después los va a perfeccionar Newton. Pero Galileo es el primero que habla de la gravedad, habla de que la Tierra gira, etcétera, etcétera. Y la Iglesia lo condena a Galileo. Chicos, hace poco tiempo atrás, hace unos pocos años atrás, que la Iglesia ha perdonado a Galileo, le ha levantado su castigo. Parece un chiste lo que les estoy contando, pero lamentablemente es verdad. Hace poco que la Iglesia Católica decidió levantarle el castigo a un tipo que murió ya hace siglos.
¿no es cierto? Parece un chiste, pero así es la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica, como les dije, cuando no puede combatir algo, lo absorbe. Entonces aparecieron después curas astrónomos. Y justamente es un cura astrónomo el que ha hecho la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang la hizo un cura astrónomo. Sobre esto vamos a hablar después. Pero para que vean cómo se producen todos estos cambios en la sociedad, en la humanidad. Entonces, esta época que llamamos Renacimiento es importantísima porque ahí se rompe la Edad Media. Esa Edad Media donde la Iglesia era el único factor de poder. El poder de la Iglesia en la llamada Edad Media es tremendo, tremendo. ¿Sí? Desde el año 500 después de Cristo hasta el 1500, pongamos ahí 1000 años así redondos. Es un poder tremendo de la Iglesia, pero ese poder se va rompiendo en la época llamada Renacimiento, Humanismo y después la Edad Moderna. ¿Por qué se llama Renacimiento? ¿Por qué humanismo? Porque una parte de la Iglesia, no era solamente la Iglesia romana, estaba en el Oriente, ¿sí? En lo que ahora es Grecia, ¿sí? Ahí estaba la Iglesia griega. Y en esa zona, en un lugar llamado Constantinopla, en esa zona había una parte de la Iglesia cristiana, no católica, cristiana. En aquel entonces no existía todavía la Iglesia católica como sí, sino la Iglesia cristiana. En esa época, empezando el Renacimiento, en esa época los turcos, no los árabes, los turcos invaden toda esa zona y asumen Constantinopla. Entonces, mucha gente de ahí, sacerdotes griegos, huyen, huyen y se van hacia Roma, se van hacia Roma. Y cuando llegan, traen con ellos escritos griegos que en la Europa romana, en la Europa cristiana, no se conocían. Entonces conocen nuevos escritos de Platón, nuevos escritos de Aristóteles, nuevos escritos de poetas griegos. Entonces hay un renacimiento del interés por la literatura y filosofía griega. Por eso se llama Renacimiento. Renace la curiosidad por leer textos griegos que no se conocían. Había habido un poco más sobre Platón, había habido un poco más de Aristóteles, había habido un poco más de Pitágoras. Entonces, están contentos con haber descubierto, gracias a esa gente que huye, ¿no es cierto?, de lo que había sido Constantinopla, huye y se va a Roma. Esos sacerdotes griegos, esos sacerdotes de lo que ahora es la Iglesia Ortodoxa griega, llevan con ellos escritos, y esos escritos hacen renacer el gusto por la literatura y la filosofía griega. Por eso se llama Renacimiento. ¿Por qué se llama humanismo? Porque los que se dedicaban a leer textos y analizarlos se llamaban humanistas, se dedicaban a lo que se llamaban humanidades. Humanidades. Aquello que no tenía que ver con el estudio de la naturaleza, sino con el estudio de las cosas humanas, la poesía, la literatura, la filosofía, eso eran las humanidades. Entonces los humanistas se encargan de leer esos textos griegos rescatados que no habían sido conocidos por aquella gente que huye de los turcos que se están apoderando de Constantinopla, que era el lugar donde todavía existía la iglesia cristiana. ¿Sí? El sacerdote de aquella época, no existía la palabra papa todavía, pero el que podría haber sido el cardenal mayor, digamos, no ayuda a la gente de Constantinopla, no ayuda a Bizancio. Se queda quieto, entonces los turcos agarran eso y desaparece el factor de la iglesia ortodoxa, que después volvió a existir. Esa iglesia ortodoxa está cerca de Rusia,
y dos sacerdotes de esa iglesia ortodoxa fueron a Rusia y ellos le enseñaron a los rusos a escribir. Los rusos no sabían escribir. El alfabeto ruso lo hicieron estos dos monjes griegos. Pues es otra historia. Entonces, eh, se llama Renacimiento por renacer el gusto por leer la literatura y la filosofía griega. Y humanismo porque los humanistas eran los que se dedicaban a estudiar esto. Entonces, el Renacimiento y el humanismo se lo toma históricamente como una etapa de transición entre lo que se ha llamado Edad Media, yo les dije aproximadamente desde el 500 después de Cristo hasta el 1500, son 1000 años de una imposición católica, de la Iglesia Católica. Entonces, el Renacimiento o humanismo es una transición, es una primera revolución, una transición hacia lo que se va a llamar después la época, la era moderna. ¿En qué consiste esta era moderna? En una apertura mental para aprender la ciencia. Y nos olvidamos de una cosa muy importante que sucedió también en esta época del Renacimiento, del humanismo, la aparición de la imprenta por Gutenberg. Se conocía más o menos cierto tipo de imprenta este, con letras puestas sobre una madera y se podía imprimir. Esto ya lo hacían los chinos. Pero lo que hizo Gutenberg fue crear los tipos móviles, es decir, agarrar letras sueltas y hacer varias letras, varias A, varias B, varias C, varias D, todo el abecedario. Y con eso, con tipos móviles, poder crear palabras. Así nace la imprenta de Gutenberg. Gracias a la imprenta, justamente, gracias a la imprenta, es que se hace la primera Biblia hecha por Lutero. Lutero hizo, no toda la Biblia, pero tradujo la Biblia cristiana, la tradujo al alemán, porque antes la Biblia solamente estaba en latín. Y los fieles, la gente común, la gente del pueblo, no sabía latín. Entonces ellos no podían entender la Biblia. Y los curas católicos se aprovechaban de esa ignorancia de la gente. Ellos no les traducían la Biblia, solamente escogían partes para dar la misa, digamos. Entonces, eso fue una de las cosas que aprovechó Lutero para protestar también. Dijo, los cristianos deben leer la Biblia. ¿Cómo no van a leer la Biblia? Entonces Lutero hizo imprimir la Biblia en alemán. Él tradujo al alemán todo el Nuevo Testamento para que la gente lo pudiera leer. Entonces la aparición de Gutenberg en esa época fue beneficiosa para Lutero, porque tradujo la Biblia y la hizo imprimir, que hubiera muchas Biblias. Y obviamente se trató también de educar a la gente para que supiera leer y escribir. Entonces la obra de Lutero ha sido importantísima. La gente en Alemania tuvo que tener acceso a saber leer y escribir. ¿Para qué? Para leer la Biblia traducida al alemán y hecha gracias a Gutenberg con muchos ejemplares. Entonces, hay una revolución importantísima que hizo Lutero desde el punto de vista cultural. La Iglesia entonces después trató de hacer una respuesta a esto, entonces la Iglesia también se puso a crear escuelas, se puso también a aceptar la Biblia traducida, bla, bla, bla. Pero la Iglesia ha tenido que esforzarse por golpes que le han venido de afuera, ¿sí? Golpes políticos, científicos, culturales, y todo eso obligó a la Iglesia a cambiar. Por eso es que se dice la Edad Moderna, precedida por esa etapa intermedia del Renacimiento, hizo eclosionar la actitud, la era monolítica de la Iglesia Católica durante lo que se llama la Edad Media. ¿Sí? Es importantísimo entonces esta época, porque va a aparecer lo que se llama el espíritu científico, el espíritu lógico. Poder leer un libro, analizarlo, discutir cosas.
Eso empieza en esta época. Lo que ahora nosotros podemos hacer en la universidad, leer, discutir, aprender, seguir discutiendo, todo eso empezó ahí en esa época. No es que la iglesia no tuviera sus curas discutidores, pero las discusiones tenían un solo fin, un solo tema, solamente el tema de la Biblia, de la iglesia y nada más. Pero a partir del Renacimiento hay muchos temas, la ciencia, la política, el arte, hay mucho sobre lo cual escribir. Leonardo da Vinci tiene un libro, Tratado de la Pintura. Yo lo tengo ese libro, escrito por Leonardo. Y Leonardo además tiene otro libro que también lo tengo sobre reflexiones. Él como filósofo, Leonardo fue de todo, pero él como filósofo escribió algunas reflexiones que también se publicaron. Un poco más allá de esta época, hubo un señor llamado Machiavelli, que también escribió libros. Y hay un libro que se llama El Príncipe, que no fue descubierto en el momento en que lo hizo este señor, sino mucho tiempo después. Alguien descubrió ese libro medio perdido en una biblioteca, porque Maquiavelo había dedicado eso a un príncipe, por eso el libro se llama El Príncipe. Y no fue escuchado, pero después se descubrió y fue leído. Eh, no fue la única obra que escribió Maquiavelo, él escribió otras obras que se supone que son más importantes que El Príncipe, eh, que tenía consejos hacia, un, hacia un príncipe que efectivamente existió en aquella época. Pero El Príncipe se supone que es la primera obra realmente política. En la historia de las ciencias políticas se le da mucha importancia a esta obra porque esta obra no trata sobre la revolución, no trata sobre un mundo diferente como utopía o algunas otras cosas, de Tomás Moro, no. Se trata de hacer una ciencia de la política, que la política no sea una cuestión bárbara, sino una ciencia. Él quiere aplicar la racionalidad a la política. No es que sea Maquiavelo un tipo cínico, que no le importa a la gente, no, no, no. Lo que quería Maquiavelo era que la política fuera una ciencia, darle una racionalidad a la política. Por supuesto que los consejos que le da el príncipe a veces pueden verse como muy cínicos, digamos, ¿no? Si vas a matar a alguien de poder, tienes que matar a toda su familia, porque si no, cualquier familiar que quede vivo te va a matar a ti después. Este consejo parece un consejo mafioso, ¿no? Pero por algo Maquiavelo era italiano y por algo la mafia está en Italia. Pero ese consejo que parece un consejo mafioso es parte de la política. En la política de aquel tiempo, si querías derrotar a un enemigo tenías que saber cómo hacer. Pero ¿cuál era el fin de Maquiavelo? No nos perdamos. Maquiavelo quería, ya en ese entonces, estamos hablando siglo XVII, la unidad de Italia. Italia era un proyecto, ¿no es cierto?, de hacer una unidad de Italia. Porque ¿sobre qué era el proyecto? Sobre Roma. Roma fue un imperio, pero el imperio se terminó. Roma fue después la cuna del Papa, la cuna de la Iglesia. Pero Roma, como, como ciudad capital, no logró hacer una Italia unida. Italia estaba desunida. Cada parte de Italia peleaba contra la otra. Italia estaba dividida. Y lo que quería Maquiavelo era la unión de Italia, que eso se logró casi ya en el siglo XX recién, hasta ahora. Algunos estudiosos dicen que una cosa que contribuyó a que Italia terminara de unirse culturalmente es la importancia de la radio y luego de la televisión para unir el idioma.
en cada parte de Italia se habla un italiano muy diferente. Esto no sucede solamente en Italia, también en Alemania. En cada uno de los principados alemanes se hablaba el alemán de una forma diferente. De manera que la imprenta, después la radio, después la televisión, han ayudado a más o menos, más o menos, homogeneizar el idioma en varios países europeos, ¿sí? Especialmente en Italia y en Alemania, como les digo, que tenían muchas variedades del alemán, muchas variedades del italiano. Eh, Esto de la unificación es importante porque de nada vale una unificación política si no haces una unificación de los idiomas. Veamos así rápidamente el caso de Bolivia. En Bolivia hay gente que habla español, aymara, quechua, guaraní y varios otros idiomas de gente que todavía tienen sus organizaciones, en Pando, en Beni, Santa Cruz, que tienen diferentes idiomas de lo que es la cultura del Oriente. Si esa gente no hablara español, ¿cómo se dirigiría el presidente a todos? ¿Cómo haría que todos escuchen los presidentes? Como no lo han logrado, entonces se supone que para las personas que ejercen una función pública, esas personas tienen que saber quechua, donde se habla quechua, tienen que saber aymara, donde se habla aymara, tienen que saber guaraní, donde se habla guaraní. En Paraguay, por ejemplo, el guaraní es un idioma que se conserva con la misma importancia del español. Si tú vas a Paraguay, en el aeropuerto vas a escuchar que se habla en español y al mismo tiempo se repite eso en guaraní. Si el guaraní está unificado junto con el español como dos idiomas que se saben en Paraguay y que uno debería hablar los dos idiomas. Pero si no tienes un idioma común, ¿cómo unificas un país? Por eso esto que les digo de la unificación de los idiomas en Alemania o en Italia ha sido muy importante políticamente hablando. Eh, el famoso fascismo italiano se logró gracias a lo que se llamó la unificación de Italia. El famoso nazismo de Hitler se logró gracias a la unificación de Alemania. O sea que estas cuestiones, a ver si me entienden, todas las cuestiones culturales, científicas, todo lo que se va desarrollando después de la Edad Media, tiene también importancia política. La ciencia, como vamos a ver después en una próxima clase, tiene una tremenda importancia política. La ciencia ha jugado un factor clave en dinamizar la política, porque la ciencia trató de destruir los mitos, ya sean mitos religiosos o mitos políticos. Entonces los científicos han dicho, no señores, esto es así. Desde el momento en que Copérnico dice, eh, el Sol está quieto, nosotros nos movemos. Chicos, ustedes tienen que tener conciencia, por favor, de que nosotros nos movemos. No lo notamos, pero nos estamos moviendo. La Tierra está dando un giro. No es que el Sol aparece en el este y va caminando y se pone en el oeste. No existe eso. Nuestros sentidos nos engañan por la perspectiva que tenemos del universo. Pero el Sol está quieto. Es la Tierra la que se mueve. Si tú ves que el Sol se está poniendo, la famosa puesta de sol que es tan bonita, ¿cierto? Si ves que el Sol se está poniendo, es porque tú te estás yendo hacia atrás, muchacho. La Tierra está dando vueltas así, y como tú te vas hacia atrás con la Tierra, el Sol desaparece. La puesta del Sol significa que la Tierra está dando vueltas. Y si estás mirando al Sol, quiere decir que está dando vuelta hacia atrás tuyo. Eso significa. Somos nosotros los que estamos en movimiento, no el Sol. El Sol está quieto, tranquilo.
no se mueve el sol, no hay ninguna puesta de sol, no hay ningún sol que aparece y desaparece. Mentira, el sol está quieto. Nosotros nos movemos porque estamos encima de la Tierra y no salimos disparados porque hay una fuerza de gravedad. Esa fuerza de gravedad la descubrió y la calculó el señor Newton y la recalculó y la volvió a calcular Einstein con otra teoría. Pero definitivamente, chicos, hay que ponerse la mente en ciencia, porque a veces somos medievales para pensar. Pensamos que el sol está caminando. Eso es de la Edad Media. Lo que yo les quiero explicar es cómo eso ya se rompió hace mucho tiempo. Cómo la palabra psicología empezó mucho tiempo antes, en la época del Renacimiento, de la Reforma luterana. No es una palabra griega, es una palabra que apareció justo en esta época de cambios, de grandes cambios. En la época en que aparece la astronomía, aparece la ciencia, en la época en que después Darwin, esto lo veremos mucho después, Darwin hace también un descubrimiento interesante con la teoría de la evolución, etcétera, etcétera. Entonces la aparición de la ciencia, la aparición del arte nuevo y sobre todo la aparición de una política nueva, es lo que va a hacer surgir mucho tiempo después las ciencias sociales. Y dentro de las ciencias sociales hay algo que se llama psicología social. Entonces, la materia que estamos viendo ahora, psicología social, tiene una historia. Estamos viendo la historia de la psicología social. Yo les diría que todo esto que está pasando, que pasó en esa época y que sigue pasando, es importantísimo para nosotros como científicos. No se olviden que ustedes van a ser psicólogos, es decir, van a ser científicos. Nunca se olviden que ustedes están estudiando una carrera científica, que tiene también un contexto humano, humanista, pero es una ciencia. La psicología es una ciencia. No hay casi nada en la universidad que se enseña que no tenga un carácter científico. Y este carácter científico, este carácter de ciencia, es lo que comenzó justamente cuando termina la Edad Media y empieza la Edad Moderna, con esa parte intermedia, esplendorosa, hermosa, que es el Renacimiento, el humanismo. Bien, hasta aquí acaba mi clase de ahora. En la clase que siguiente vamos a ver cómo surge de ese humanismo cambios que van a producir finalmente la Revolución Francesa y después vamos a ver cómo de esa Revolución Francesa van a surgir más cambios que van a dar origen a diferentes ciencias, y entre ellas las ciencias sociales, y entre ellas la psicología. Ese es el proyecto histórico que les quiero comentar, y les quiero aclarar una cosa. Toda esta parte histórica que les estoy hablando en las 2 o 3 primeras clases no es obligatoria, pero se puede utilizar en un examen. No es obligatorio estudiar la parte histórica, pero si ustedes en un examen me hablan de la historia de la psicología social, eso tiene nota. Yo les voy a poner una buena nota si me hablan de la historia de la psicología social. Les repito, esta parte no es obligatoria para estudiar. Yo se las doy porque considero que al haber desaparecido la materia historia de las ciencias sociales, es necesario este prólogo antes de entrar a ver qué es la psicología social. ¿Sí? Yo sigo pensando que ha sido una pérdida muy tonta eso de hacer desaparecer la materia de historia de las ciencias sociales. Pero como desapareció esa materia, tenemos este preámbulo, una historia de la psicología social. Breve, en 2 o 3 clases. Pero es necesario esto para ubicarse. Les repito, esta parte no es obligatoria en el examen, pero si alguno de ustedes estudia esta parte y me la rinde en un examen, tiene nota. Les puedo poner buena nota por esto, aunque no sea obligatorio. Es optativo. Es optativo, pero tiene valor de nota. Entonces, eso es todo por ahora. En la próxima clase
vamos a seguir con esta parte histórica, hasta donde lleguemos, a ver si llegamos casi hasta las puertas de lo que hoy en día llamamos psicología social. ¿Alguna pregunta hasta acá? Les repito que todo esto lo pueden leer en cualquier libro de historia. Un buen libro de historia, no un mal libro de historia, pero un buen libro de historia de colegio, les puede servir para repasar estos nombres, estas cuestiones. ¿Sí? Estudian desde el Renacimiento hasta la actualidad. Eso es. O por lo menos desde el Renacimiento hasta lo que se llama edad contemporánea, hasta el siglo XX. Eso es lo que yo estoy explicando, así que en cualquier libro de historia pueden encontrar esto. No es una historia especial, no estoy haciendo una historia de las ciencias sociales demasiado específica. Estas cosas que yo hablo las pueden ver en cualquier libro de historia, pero yo estoy tomando los puntos más importantes para nosotros de esa historia para explicar cómo nació la psicología social. Listo, gracias chicos. Hasta la próxima.